Todos tenemos ya. Dice la palabra del Señor. Oigo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gracias te damos, Padre, por esta bendita y maravillosa palabra que tú nos has dado este día para capacitarnos cada día y para mostrarnos, oh Dios, que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, y esto es por toda la vida. No es por días, no es por fechas, no es por temporadas, sino por toda la vida, hasta que seamos recogidos por ti, Señor, o tú nos llames a tu presencia. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Lucha entre la carne y el espíritu es toda la vida. Aquí vamos a ver cómo poder vivir vidas cristianas victoriosas. No es una vida de suerte, de lotería, sino que hay principios generales que tenemos que conocer, verdades que tenemos que aplicar a nuestro diario vivir. No es cuestión de suerte, no es cuestión de que porque tantos años tenemos y ya tenemos la victoria y ya tenemos ese estilo de vida porque ya soy cristiano. No, de hecho hay creyentes que llevan muchos años en el camino del Señor, pero se da el caso que ya no son victoriosos en todas las áreas de su vida. Podemos encontrar personas que llevan mucho menos tiempo en el camino del Señor, pero tiene claro las áreas de su vida que otros creyentes que tienen más tiempo y deberían de dar tiempo y deberían de dominarlo. Pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de conocer la verdad. La verdad, dice, nos hace libres. No solamente conocer la verdad, sino aplicar. Porque hay personas que saben mucho, pero no practican lo que saben. Y hemos visto nosotros en esta enseñanza que nos diga que tenemos que andar en el Espíritu, dice, y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a durar esta lucha? Es por toda la vida. Esta lucha, la lucha con el carácter, con nosotros mismos, con los problemas, con las tentaciones, con las dificultades, no es al principio, no es los primeros años, no es por días, no es por meses, no es por 4, 5, 6 años y se van a desaparecer las luchas. No van a desaparecer. Podríamos darle esa respuesta a una persona que pregunte, ¿y cuánto va a durar la guerra entre la carne y el espíritu? No, es incierto y es falso decirle a una persona, solo cree por fe y camina por fe. Oh, no, tú vas a aprender poco a poco. No, hay que poner bases, hay que poner fundamentos, porque podríamos decirle a una persona, pones tu base y luego vas a vivir bien. Eso no es cierto. No podríamos decirle a una persona que si tiene la base va a ser victorioso. No, la lucha entre la carne y el espíritu dura toda la vida. No es temporadas. Bueno, hay muchas personas que tienen... Al ver estos versículos en Gálatas, nos habla de acuerdo a la guerra y a la lucha, nos habla de acuerdo, comparándolo con el libro de Romanos, que Romanos nos habla que los que andan conforme la carne, capítulo 8, es un capítulo maravilloso donde la carne especial y clave es la 8, todo el capítulo 8 habla de la carne, pero leemos en el Gálatas 5 del 16, vemos nosotros que tiene una comparación completa en Romanos 8, pero esta es una carta a los Gálatas. Y a partir del versículo 16 les habla a los Gálatas, les está demandando, les está diciendo, cuando anteriormente se los dijo a los romanos también, a los Gálatas les está diciendo, no tienes que estar en los deseos de la carne porque es contrario. Todo es contrario. Lo del espíritu, el espíritu se va en contra de la carne y la carne contra el espíritu. Pero lo importante es que seas guiado, les dice a los Gálatas, dejarse guiar por el espíritu, porque nos habla muchas manifestaciones de la carne. Porque veamos las obras de la carne, dice que son, aquí lo dice, leamos en el versículo 20. Las obras de la carne, desde el 19, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías
y cosas semejantes. O sea que hay muchas más. De acuerdo, él está amonestando, como anteriormente les he dicho, dice. Pero dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero veamos ahora el término del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo nos presenta un panorama tan real. Pablo no presenta las iglesias que él pastoreó, que él fundó como comunidades perfectas, donde no habían celos, donde no había envidia, no había pecado. No, y si así fuera, imagínense, nosotros nos sentiríamos como los peores cristianos del mundo si leyéramos que los Gálatas, los Corintios, los Tesalonicenses eran hermanos donde nunca ocurría nada malo, nada negativo. No había negativos, ni celos, ni contiendas. Si fuera así, o nosotros diríamos, ay, pero qué malos somos nosotros, qué pésimos cristianos. Mira cómo vivían nuestros hermanos sin criticarse, sin tener envidia, sin tener competencia, sin tener celos, sin tener divisiones. Pero el panorama es diferente. Miren cómo nos habla Pablo. Si fuéramos a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, a la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, una iglesia, imagínense, dice que todos los apóstoles, los discípulos, todos estaban ahí pastoreando la iglesia. Entre los 12 eran 11 porque entre ellos sabemos que Judas se quitó la vida, pero los demás, Juan, Tomás, Pedro, Santiago, ahí estaban ellos, los mejores maestros, los mejores pastores, testigos presenciales de los milagros, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia próspera, ¿verdad? Dice que no habían necesitados entre ellos. No había personas de clase alta, clase media, no habían personas de mayor adquisición, no habían necesitado. ¿Y cómo lo hacían? Porque hoy en la iglesia se ven muchas diferencias, ¿verdad? Gente que están bien, gente que no están bien, gente que les sobra, que les falta. Pero en aquellos tiempos el Señor está escrito, no es ninguna exageración, dice que no había necesidades, era muy fácil. Dice la palabra que los que tenían mucho vendían, se desprendían de su patrimonio y lo repartían a los que no tenían. Pero bueno, es que esto dice la Escritura, que los que tenían propiedades, no todos tenían, pero los que tenían propiedades, los que tenían un patrimonio grande, lo vendían y no se lo dejaban, lo repartían, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos sabían a quienes le iban a repartir de tal manera que no habían necesitados. Imagínense qué bonito. En la iglesia no habían necesitados ni mendigos, todos tenían, todo lo tenían en común. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero bien, claro, las personas dicen, pero lo que se veían en la palabra, todos los acontecimientos, ahora ya no se ven. Pues evidentemente, la vida de los cristianos no tiene nada que ver ahora con la propiedad privada, con la privacidad. Ahora no tiene nada que ver con la vida que llevó en aquel tiempo. Es diferente. Uno dice, oh, una iglesia bendecida con muchos milagros. Milagros que sucedían sin que los pidieran. Cuando usted puede ver cuando Pedro iba caminando para el templo, iba la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos, la sombra. Cuando él pasaba y la sombra, simplemente imagínese la sombra. Eso no lo hemos visto nosotros nunca, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era normal. Y la palabra dice que aún habían personas que vivían lejos en el tiempo del apóstol Pablo. Habían personas que vivían lejos, tenían problemas con demonios. Pablo se quitaba una prenda, un pañuelo y lo mandaba a través de un familiar. Y cuando se lo aplicaban, sanaba, era liberado. Mira, era increíble, ¿verdad? Multitudes se convertían, 3,000, 5,000. Los cultos de oración eran diarios. Todos los días, a la hora tercera, a la cuarta. No habían, imagínense, los cristianos tenían la pasión para ir a la iglesia, a orar, a clamar, a interceder. Se miraban sanidades, milagros. Imagínense qué bonito hubiera sido formar parte de esa iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Ay, ¿quién predica? Me imagino aquellos tiempos. ¿Quién predica hoy? Predica Juan. Oh, predica Santiago. Oh, predica Tomás. Oh, no, una gloria increíble. Pero ¿cuál fue el primer problema de esta iglesia? No fue económico, no tenía problemas económicos porque ellos ya sabían cómo solucionar los problemas económicos. Ahora, ¿sabes qué? No tenía problemas.
el necesitado, no, aquí tenemos un terreno, aquí tenemos un dinero, solucionaban el problema económico. Pero ¿cuál fue el problema económico? No fue económico, no fue mala enseñanza, no fue herejía. ¿Cuál fue el primer problema? Fue la murmuración. ¿Cómo puede murmurarse los hermanos en semejante iglesia? ¿Pero por qué murmuraron? Porque cuando llegaba la hora de comida, que por cierto todos comían juntos, era una comunidad grande, dicen que las viudas que eran de origen judío, dice que habla de la iglesia, criticaban por otras viudas y decían, ay, mira, a ella le pusiste 2 panes. Yo viste a ella que le pusiste 3 papas y a mí solo me hizo una papita pequeña. Ay, ¿cómo es posible que en una iglesia tan impactante, tan poderosa, el primer problema que la palabra presenta es la murmuración? Fue el primer problema de la congregación. De allí nació la idea de los diáconos, de los ayudantes, al momento de recibir la comida, entonces evitaron el problema que por la comida, por la murmuración, se frene el avance, dijeron los apóstoles. Vamos a mantener el área espiritual. Vamos a nombrar 7 hermanos de confianza, 7 hermanos que los vamos a poner como diáconos. De hoy se van a encargar de resolver este problema. No vamos nosotros, decían los apóstoles, no vamos a ir a servir las mesas porque nuestro trabajo, decían los apóstoles, es atender en la palabra, darles comida espiritual. No podemos nosotros, no lo vamos a hacer. Pero bien, vemos que pusieron estos llenos del Espíritu Santo, de fe, de buen testimonio, de sabiduría para servir las mesas. Imagínense, si eran los requisitos de los diáconos, ¿cómo podían ser los de los apóstoles? Oh, de verdad que quedaríamos descalificados nosotros hoy en este día, porque era elevado. Si los que servían la mesa tenían que tener estos requisitos, pero bueno, vemos que el problema de la carne ya surgió en el seno de la primera iglesia primitiva. Imagínense 2000 años después. Si viendo y viviendo en aquel tiempo, en aquel ambiente, aquella atmósfera de bendición, de gloria, del mover de Dios, de la presencia de Dios, donde todo lo que ocurría era maravillosa. Entonces se convertían cantidad, las sanidades, los milagros, todo lo que sucedía eran cifras genuinas. La gloria de Dios se derramó en esa época. Ahora, imagínense, en el nivel de espiritualidad, de santidad de hoy en tiempo, no tiene nada que ver en la era cristiana. Vemos que en esta iglesia, la carnalidad. Y vemos que se preocuparon. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer, porque no podemos vivir de esta manera. Tenemos que hacer algo. Y ellos se preocuparon grandemente, porque la palabra, hablando de la lucha entre la carne y el espíritu, nos muestra, veamos, al entender este pasaje, vamos a entender a lo que nos estamos refiriendo. Vamos al primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis, por favor. Vamos al capítulo 25 de Génesis. Veamos una historia muy conocida, pero de la cual vamos a extraer nosotros la lección para poder entender la lucha entre la carne y el espíritu. Génesis 25, voy a leer a partir del versículo, 19. ¿Lo tienen ya? Muy bien. Dice la palabra del Señor: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Cuántos datos en un solo versículo, verdad? La edad, el nombre del padre, el nombre del hermano, todo esto es bien importante. Tome esta cifra, 40 años tenía cuando Isaac se casa. Y entonces dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y se fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió, y le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa es la palabra que el Señor le dio a esta mujer atormentada. Esta mujer que la está pasando totalmente mal, porque esta mujer tiene una guerra, una lucha en su vientre.
Ay, dice el Señor, si está, dice esta mujer, estar embarazada así, no quiero seguir viviendo, quítame la vida. Pero ella se refugió en el Señor y le dice, explícame qué está pasando. Seguramente él quizás habló con muchas personas, quizás habló con alguna otra que estaba embarazada en esos tiempos. Seguramente alguna le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Yo no te entiendo lo que estás diciendo, a mí no me ha pasado nada de lo que tú dices. Pero ella cuando se va a consultar al Señor no es porque está con mareo, no es porque se comió algo y le hizo daño, no, ella sinceramente va donde el Señor. ¿Y qué hizo? Va a consultarle a Dios, no se va a quejar, no va puerta por puerta, sino va al único, al verdadero, pregunta, ¿qué está pasando? Ella va al Señor, desahoga su alma delante del Señor y el Señor le da una palabra tremenda, le dice, no llevas uno, llevas dos, son dos pueblos y están peleándose desde el vientre y siempre va a ser así, el mayor va a servir al menor. Entonces ella más o menos está comprendiendo qué es lo que pasa. Pero veamos el 24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos. El Señor ya se lo había dicho. Luego aquí vemos que la primera parte de la palabra le dijo, no llevas uno, llevas dos. Se está cumpliendo. Cuando ella vio salir uno, ella seguramente recordó lo que el Señor le dijo, son dos, no uno, llevas dos. Luego, si la primera parte se cumplió, entonces prepárate porque la segunda se va a cumplir. Se van a llevar como el perro y como el gato, que el mayor va a terminar sirviendo al menor. Están divididos, están enfrentados, están peleados, desde el vientre están peleando. Imagínate cuando sean grandes, le dijo. Y vea, siga leyendo en el versículo 25. Salió el primero, dice. Salió rubio. Y era velludo, como velludo lleno de pelo. Y le llamaron Esaú. En el versículo 25 dice, salió el primero, tendría que decir el segundo, pero no lo dice. Cuando sale el primero, cuando sale el segundo, dice, no dice segundo, dice después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, así lo traía y lo agarraba, era como que no lo quería dejar salir, lo llamaron Jacob. Y ¿cuántos años tenía Isaac? Tenía 60 años cuando los dio a luz. Ahora, vean el versículo 20, ¿cuántos años tenía cuando se casó? Tenía 40, ¿verdad? Y al final del versículo 26 dijo, ¿cuántos años tenía? 60 años. Es decir, que durante 20 años intentaron ser padres y no pasaba nada. La palabra de Dios dice que era estéril. Pero Isaac sabía perfectamente que para Dios no hay nada imposible. Porque Isaac es el resultado de una oración de fe y una intervención que se hizo sobre su madre. ¿Por qué? Ustedes saben que los padres de Isaac, ¿qué fueron? Fueron Abraham y Sara, ¿verdad? Y la palabra dice que eran gente muy mayor, eran de 90 y él de 100 años. Y para colmo, ella también dice la Biblia que era estéril. Luego, humanamente hablando, entre la edad y el tema de la esterilidad, imposible, pero él vive. Ahora, él sabe que su madre fue sana cuando su padre oró por ella. Ahora, otra vez, se repite por segunda vez en una mujer el mismo problema que Sara, estéril, y se volverá a repetir en la siguiente generación. Raquel, lo saben, ¿verdad? Sara, 3 generaciones seguidas de mujeres estériles, pero mujeres sanadas por el poder de Dios. Una generación le dio ejemplo a la otra y la otra a la otra y sucesivamente se pasaba la fe de una a la otra a la otra. Por eso la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de uno, no se aprendían cosas en una generación y luego terminaban ahí. No, la bendición iba de menos a más, a más, a más. Oró. ¿Usted ve cómo es? Mire la fe de este hombre. ¿O usted cómo puede aprenderse la oración, la bendición? Abraham oró, sanó, tuvo uno, nació, ora por su esposa y tiene 2. Y el tercero, el nieto, en vez de 2, tiene 12 varones y una hembra. Luego la bendición va de menos a más. Ahora vea qué curioso. 40 años cuando se casó, 60 cuando fue padre, 20 años. No hay registro de que Isaac orara por este tema. Es impresionante. Es la primera vez que encontramos a Isaac orando por un tema familiar. Es la primera vez que Isaac se paró. Y en el versículo 21 dice que Isaac oró al Señor. Si ustedes lean antes de este versículo, los versículos anteriores no dice absolutamente nada. Durante 2 décadas, durante largos años, no pasaba nada. Hasta que Isaac, el cabeza del lugar, se paró y dijo, aquí hay que orar.
Pero el texto que estamos leyendo, mire, en el versículo 21 dice, el 21 dice, y oró. Valletar quiere decir insistentemente, porfiadamente. Eso quiere decir, no oró superficialmente. Oh, no, Señor, sabe, queremos tener un hijo del Señor, amén, gracias, Señor. No, él se metió de lleno a clamar, a orar, a interceder. Aquí no dice que su esposa oró con él, sino que dice que se puso enfrente de ella a orar por ella. Él tomó la autoridad y dijo, no, tú estás resignada a no ser madre. Pero dice que él se paró frente a ella y él oró fervientemente. En Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Bueno, no, me equivoqué. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No es lo mismo decir la oración del justo puede mucho que decir la oración eficaz del justo puede mucho. Si quitamos la palabra eficaz, quiere decir que todo lo que oramos resulta con éxito, pero no es así. Es oración eficaz. La oración eficaz. La oración eficaz se arma, se construye, porque muchas personas oran y no ven resultados. Piden y no ven resultados. Oh, tengo tantos años, no veo resultados. Es la oración eficaz, porque hay oraciones que no son eficaces. Son oraciones, pero no son eficaces. Pues hay una historia que dice que Alejandro Magno tenía, este hombre tenía un grupo de mujeres que las llamaban las amazonas. Estas personas, según los registros que hablan de este hombre, personas no orando, sino personas consagradas y personas apartadas. Personas que estaban como una guardia personal, como 400 mujeres las llamaban las amazonas. Dice que se cortaban un pecho, las amazonas con un solo pecho, con un solo seno, porque eran las mujeres que tenían que proteger a él, era por la seguridad privada de este hombre. Las mujeres, al tener pecho, no se puede pegar el arco como el hombre se lo podía apuntar, sino que al no poderse este hombre pegar el arco, la flecha no podía salir. Se sacrificaban por su rey, se cortaban un seno, las amazonas con un solo seno, de esa forma, donde ponían la flecha o donde ponían, ¿verdad? Se sacrificaban por Alejandro Magno, cumplían, imagínense, es como dice la palabra, si tu ojo, mire lo que dice, ¿cómo dice? Así como estas mujeres hacían, donde ponían el ojo ponían la flecha. O sea, las personas que se sacrificaban se amputaban una parte de su cuerpo para hacer el acometido. La palabra del Señor dice, si tu ojo te produce problema, arráncatelo, dice. Pero si tienes problemas de la mano, córtate la mano. Porque es mejor, dice, entrar tuerto, cojo, manco, así dice, pero no es literal. Si algún miembro de tu cuerpo está causando mal, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No es simbólico, no es literalmente. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de quitar de nuestra vida todo lo que está impidiendo los resultados, sea mano, sea televisión, sea internet, sea amigo, sea novia, sea vecino, sea lo que sea, cualquier cosa que viene a intervenir en la obra del Señor, que tenemos que quitarlo. Porque cuando se habla del ojo, no es que me tengo que sacar el ojo, ¿verdad? Porque sigo viendo con el otro, sino es todo lo que entra por nuestros ojos. En Eclesiastés dice que describe el cuerpo humano desde la coronilla hasta la planta de los pies, dice, cuando llega dice que los ojos son las ventanas. Si tu ojo es bueno, si lo que tú ves, si lo que entra por tu ventana, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tú abres la ventana, que son nuestros ojos, que son la ventana del alma, con el alma la alimentas con lo que ve. La carne se alimenta con lo que ve. Entonces lo que los ojos ven, la carne después desea, lo anhela. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando las ventanas están abiertas, entonces, es peligroso, es muy peligroso. Igual con la mano, es de acuerdo a lo que hacemos, no lo que hacemos, lo que anhelamos. Es donde ponemos nosotros la visión que nos lleva después a la acción. Pero la mano representa la acción, lo que nosotros vamos a hacer. Porque nuestras manos, hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no estar permitiendo que cualquier persona vaya a imponer las manos sobre ti, porque tú no sabes los espíritus que te van a transmitir, porque tú no conoces. ¿Saben qué? Es tan delicado. Porque hablando de las manos y de los pies, de los ojos, pero bueno, vamos a detenernos un poquito acá. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Los que son guiados según la carne van a la destrucción, a la muerte.
Por eso, esta lucha que vemos desde el vientre de la madre de esta mujer, de Rebeca, con estos dos hijos. Ahora, después dice en el versículo, en el versículo 21, veamos en el versículo 21, veamos. Esta lucha, versículo 21, que desde el vientre de la madre, dice, de Rebeca, con estos dos hijos. Ahora, aquí mismo dice, orar es valletar. En este mismo versículo, aceptó el Señor. Es la misma palabra que se menciona de la misma forma. Se escribe valleter. Es traducido a aceptó el Señor. Significa que convenció a Dios. Dicho de otra forma, Dios se dejó convencer por la oración de Isaac. Es increíble, ¿verdad? Dios se dejó convencer. A ver, Isaac, ¿qué quieres? Dame los argumentos. ¿Por qué quieres ser padre? No tenemos la oración de Isaac aquí, pero tenemos el hecho de que oró Isaac al Señor y el Señor dijo, está bien. Pero la oración que hizo Isaac al Señor, aquí no la tenemos, ¿verdad? Pero en ninguna escritura podemos ver de qué forma él oró. Pero imagínense, ¿cómo vamos a hacer? Una oración tan intensa que llegó cuando dice que convence a Dios, es clamor, intercesión, es gemir. No es solamente orar una vez, sino es continuamente, porque si hubiera, imagínense, de 40 años que se casó, a los 60, que ya tenía 60 años y tuvo su hijo, ¿cree usted que hubiera respondido si el Señor hubiera orado cuando tenía 45 o 50 años? Los gemelos hubieran podido nacer antes, pero no hay registro de que Isaac orara con esa intensidad, con ese fervor, pero sí hay registro que a los 60 años oró 20 años después. Este argumento que vemos aquí, hermano, empezó a decirle, Señor, tú le dijiste a mi padre que serían benditas las generaciones, que yo sería el hijo de la promesa, pero Señor, cuando yo me muera, mi padre vio en mí el cumplimiento de la palabra, yo soy el hijo de la promesa, por eso me pusieron Isaac. Gócense, ríense, alégrense. Eso significa, le dijo Isaac a Dios, yo soy el hijo de la promesa. Pero cuando yo me muera, ¿qué? Se va a terminar la alegría. Cuando mi mujer y yo se mueran, entonces la bendición murió con nosotros. No, Señor, dame hijo para que siga la bendición. Y presenta el argumento. En el buen sentido de la palabra, Isaac dialoga, le recuerda y la promesa que le dio a su padre Abraham. Entonces, hazme recordar, dice, hazme recordar. Y lo escuchó. Y quedó embarazada Rebeca. Ahora, ¿cómo oramos nosotros? Qué diferente sería nuestra vida cuando oramos insistentemente, con gemir, con clamor, intercesión, interceder, porque la oración común, orar sin fervor, no es que Dios dice, Dios escucha, no, porque la palabra dice la oración eficaz, la oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? Santiago dice Elías. Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando Elías se enfadaba, tenía que salir corriendo. ¿Por qué? Porque cuando Elías se enfadaba, mandaba llamas de fuego y fulminaba. Estaba en la montaña una vez y dijo, llámeme al profeta. ¿Y qué? Llegó un capitán con sus soldados y le dijo, varón de Dios. Así como que a él no le gustó el tono, como de qué forma le estaba hablando. Y Elías lo quedó viendo, como que varón de Dios. Así de que como que, ¿qué dijiste? Si yo soy varón de Dios, que quede bien claro que caiga fuego del cielo. ¡Fu! Que cayó fuego. Los calcinó a los 50. Hicieron un asado ese día. Al día siguiente dice el rey, no, bueno, ha de haber sido alguna casualidad. Vayan a buscarlo. Y a otro llega, varón de Dios, date prisa. Si soy varón de Dios, que quede bien claro. ¡Bum! Otra vez, otro asado. Tercer grupo, vayan a buscarme ese hombre. Y el tercero llegó de diferente manera. Se tiró al suelo y le dijo, varón de Dios, ten misericordia, no me quemes. Ahí se bajó, así era Elías.
Así era Elías, era bravo. Ja, bueno, alguien dice que si el Señor no se lleva a Elías, no hubiera incendio por todos lados. Para él todo estaba malo. En un día mató a 100 soldados. Días más tarde a 450 profetas de Baal les cortó el cuello en el monte de Carmelo. Después, imagínense, era un Rambo, era el Rambo de ese entonces, era tremendo. El Señor se lo llevó, pero era un hombre que se desanimaba. Ah, quítame la vida, me siento solo, quiero morirme, yo no quiero estar aquí. Y a una mujer le dice, voy a poner tu cabeza en un plato, así como pusiste la cabeza de mis profetas, así te voy a poner tu cabeza. Y salió corriendo. El profeta ungido, el bravo, pero dice que era un hombre sujeto a pasiones. El hombre, cuando ese hombre oraba, cuando ese hombre entraba en comunión con Dios, no había infierno que lo podía detener. ¿Se da cuenta? Aquí encontramos un ejemplo de cómo este hombre ora. Vea, entonces vemos cómo este hombre llevó la bendición a su casa. Cuando el hombre ora, cuando el ser humano ora, cuando nosotros, el peor defecto que podemos tener nosotros, que tenemos, es que no llevemos a oración todo lo que nosotros hagamos. Cualquier propósito, cualquier plan, lo que sea que haya delante de nosotros, la decisión más insignificante es en oración. Señor, si es posible, Señor, correspóndame. Señor, respóndeme, dime, Señor. Es una desgracia si nosotros hacemos todo lo que hacemos y no oramos al Señor para ver, ¿podemos hacerlo? Señor, nos abre las puertas, nos abres el camino. Entonces, cuando nosotros oramos, así como mire, este hombre insistentemente oró. Cuando Isaac oró, todo cambió. Pero vemos que la oración trajo problemas. Trajo problemas en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Vete a hablar con el Señor, le dice. Vete a la cámara secreta. Allí en la cámara del Señor le dio una palabra. A muchas personas el Señor nos da la palabra. Vea, 2 naciones hay en tu seno, vea. 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Es imposible la convivencia, vemos aquí, imposible. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Es tremendo. Este hombre cambió la situación de su casa porque oró, porque clamó. Vemos que, mire, hay situaciones, hay cosas que se transmiten a través de lo genético, a través de lo físico, pero hay cosas que se transmiten de generación en generación por la vía espiritual. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Si nos extraen un ADN de nosotros en un 99, dirá que yo soy hijo de fulano de tal. Es inevitable. Es inevitable. La prueba de paternidad. Allí, entonces vemos nosotros que allí sale. ¿Somos o no somos? Bien. Quedamos que en lo genético se transmite de generación en generación. Y lo espiritual es igual. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Luego transmitimos la genética y como el natural es un reflejo de lo espiritual, lo que nosotros si transmitimos lo genético, lo físico, no te quepa la menor duda que lo espiritual también es ministrado. La palabra del Señor dice, oh, tal madre, tal hija. Imagina, así dice la palabra. No dice tal padre, tal hijo, dice tal madre, tal la madre, tal la hija. Así que, bueno, es delicado, ¿verdad? Lo que las madres transmiten a los hijos, porque mire, cuántos fracasos en las familias hay, porque hay madres que tienen ese aspecto negativo de enfermarle el corazón a sus hijos en contra de su padre, en contra de la familia, en contra de los hermanos. Es difícil. Y hacemos víctimas las madres a los hijos de las desgracias que le pasaron o que no le pasaron, o inventos que se hacen, ¿verdad? Pero vemos nosotros aquí, ¿qué dijo Isaac? ¿Qué hizo mi padre cuando no nacía yo? Dijo Isaac, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? Entonces, la costumbre en ese entonces, porque la costumbre, vemos que ahora vemos lo que le está diciendo a Rebeca, lo que le dijo, lo que le pasó a la señora de la casa, porque no pudo, porque no podía. La costumbre era una criada, estamos hablando de la mujer estéril, entonces la costumbre en ese entonces podían tener relaciones sexuales con la criada y podían después, verdad, que ser hijo
hija de la familia. Se ponía una sobre la otra y así parían como que si era hija de la esposa. Isaac no hizo lo mismo, porque Isaac aprendió que imitar a otros no lo tomó así. Mucho peor, él no tomó esas costumbres. Ahora, en nuestro tiempo nosotros no tenemos que imitar las costumbres de la familia. No podemos hacer lo mismo que hizo el padre, la madre, la abuela, no. Aquí vemos que Isaac esperó 20 años. Esperó hasta que Dios le respondió. Entonces, vemos como, ¿verdad? Que hay un momento que vemos que este hombre, Isaac, quiere ir a Egipto. ¿Y qué pasó? Le dice Dios, no vas a bajar a Egipto. No vas a copiar lo que otros hacen. Porque en este caso le favoreció y le dijo, Dios no es un Dios de métodos, es un Dios de principios. No tenemos que imitar. Nosotros tenemos que buscar en oración y en ayuno al Señor, no imitar tradiciones ni costumbres de los demás. Porque he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo nací católico y soy católico de hueso colorado porque mi abuelo era así, así voy a morir. Entonces, aquí están explicándole a este hombre que la costumbre para que Rebeca tuviera un hijo no tenía que tomar las tradiciones y las costumbres de lo que hizo su padre. Y vemos algo muy importante aquí. Vemos que Isaac dijo, mi padre hizo mal. ¿Por qué dijo hizo mal? Pero yo no lo voy a imitar, yo voy a orar al Señor. Y aunque seguramente Isaac tenía muchas criadas, dijo, yo no voy a hacer eso. Y eso se lo transmitió a la mujer, de tal forma que cuando ella estaba mal, cuando ella lo vio mal, le dijo, ve a orar, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Este pasaje es muy importante, no toma el ejemplo de su padre. Ahora veamos que los hijos luchaban dentro de ella. Hay otra versión que dice que se aquitaban. Ahí veamos en el versículo donde ellos estaban destrozándose, estaban matando en el vientre de la madre. Oh, no, pues no estaban ahí como diciéndole, oh, hazte para allá que tengo calor. No, estaban peleando en el vientre de la madre. No era cualquier rencilla. No es que estaban incómodos porque uno estaba más gordo que el otro, no. Los dos querían salir antes de tiempo, se estaban aplastando, entre ellos dos se estaban peleando. Imagínense, dentro del vientre se estaban matando, se estaban peleando, se estaban mordiendo, se estaban pateando. Imagínense cómo tenemos este ejemplo, tenemos un ejemplo tan claro que es el cuadro donde vamos nosotros para reflejar la realidad de la batalla entre la carne y el espíritu. Uno tendría que sentirse tan mal como se sintió Rebeca cuando hay esa batalla interior dentro de nosotros, entre la carne y el espíritu. Nos queda la única alternativa, ir a hablar con el Señor. Oh, Rebeca no dijo, esto es normal. Cuando tenemos esa guerra, veamos Romanos 7, Pablo habla su corazón y dice, hermanos, lo que quiero hacer no lo hago. A veces hago cosas que no quiero hacer, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Hago lo que no quiero. Hay una ley dentro de mí. No le echen la culpa a nadie. Es esa ley, la carne que se rebela contra el espíritu contra la carne, así como Esaú, como Jacob, que se pegaban, se golpeaban, se maltrataron. Esa es la sombra de lo que nos está demostrando a nosotros. De lo que nos está mostrando a nosotros. Cuando nosotros nos sentimos mal, que no queremos orar, esa es la lucha de la cual nos está manifestando. Esta lucha entre dos niños nos deja saber a nosotros que eso desde el vientre de Rebeca, así esos niños se mordían, se pateaban, le tenía agarrado su calcañar, no lo quería soltar, ahí lo tenía amarrado, lo tenía atado. Pero está claro, Rebeca no dijo, oh, estaba mejor antes que no estaba embarazada, antes yo vivía tranquila, oh, me sentía mejor, oh, yo tenía mucha bendición y ahora tengo estos problemas tan grandes. Rebeca no lo dijo. Rebeca no dijo eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente, por nuestros pensamientos? ¿Y ahora qué?
oh no, mira, el enemigo viene y te acusa, oh mira, y vas a la iglesia, mira, y lees la Biblia, y mira lo que estás pensando, mira los pensamientos sucios que tiene, y lees la Biblia. Pero el Señor, por eso dice el Señor, póstrate, adórame, porque tú vienes, me buscas en oración, yo te doy todo lo que quieres, porque lo mismo le dijo, mire, el enemigo a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, póstrate y me adoras, pero la palabra dice, póstrate delante de Dios, resistid al diablo. Ahora, nosotros dice, yo me someto a Dios y el diablo va a huir. No, basado en los principios de la palabra, así es como el enemigo va a retirarse de nuestras vidas cuando nos sometemos a los principios de Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es rendirse sin condiciones, en santidad. No es que si yo puedo, no, es rendirse. Nosotros no vamos a perder la guerra cuando nos sometemos a la dirección, al discernimiento del Espíritu de Dios para que nos guíe, porque Dios nos viene a enseñar cómo vamos a hacer las cosas, de qué forma vamos a hacer las cosas, porque ya no vivimos nosotros, porque estamos sometidos, estamos rendidos. Entonces, cuando estamos rendidos a Dios, entonces dice que el enemigo va a huir, dice huirá, no dice cuándo. El presente es sométete, sométete, y el presente es la victoria porque dice huirá. Si estamos sometidos a Dios, entonces si nos estamos sometiendo diariamente, todos los días, no es que me voy a someter a Dios solamente los domingos o un día que voy a la iglesia, no, es todos los días, cada instante, en todo momento. Entonces si nos sometemos todos los días, cuando dice huirá, huirá, quiere decir que en el futuro es la victoria en nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo? Hacer huir al enemigo. Por ejemplo, nos vamos en un avión, usted y yo, y en el camino, ay señorita, le voy a hacer una pregunta. ¿Esas turbulencias es normal en el avión? ¿No me podría dejar por el camino? En un avión podríamos decir eso, ¿verdad que no? No. Es un vuelo completo. Y las turbulencias, entonces no podemos decirle, me voy a bajar en la siguiente parada, ¿verdad? Imagínense, en los aviones, si hicieran paradas, no se puede. No se puede. Hasta el final, cuando subimos, abordamos un avión, donde nos abordamos hasta donde llegamos. Entonces, por eso la palabra dice, salistes, no vuelvan atrás, no vuelvan a este camino. Yo los he sacado, dice el Señor, para llevarlos a la tierra prometida. No se les ocurra nunca volver atrás. La única forma es rendirnos a Él. La vida cristiana es el que pone la mano en el arado, no vuelve atrás. No podemos volver atrás. Por eso someterse a Dios. Nos muestra este pasaje que Isaac oró, obtuvo resultados, pero ¿qué es lo que nos dice? Nos está hablando a la diferencia de Esaú y Jacob para darnos cuenta de lo que es la carne y de lo que es el espíritu. Serían divididos, separados desde el vientre de su madre. O sea, convivencia cero. Imposible. Imposible. Porque nosotros como cristianos no podemos decirle sí a todas las invitaciones que lleguen a nuestras vidas. No podemos decirle que sí. Hay lugares en los cuales nosotros no podemos entrar, no podemos compartir, porque la carne y el espíritu no tienen nada que compartir. Aunque a veces aparentemente parezca que sí es conveniente o parece que sí me favorece, pero para eso tenemos nosotros el discernimiento. Si no, mire, nuestro Señor Jesucristo en el templo dice que le dio vuelta a las mesas y le dio vuelta a todo. ¿Por qué? El Señor volcó las mesas. ¿Por qué volcó las mesas? No fue porque se equivocó, no hizo todo perfecto. ¿Por qué hizo perfecto el Señor? Porque a nosotros no todo nos conviene, no todas las invitaciones nos convienen. Todos tenemos guerras. Mire, ese día Jesucristo tiró todo. Tenían los patios llenos de huevos, de plumas, pavos degallados, pavos colgando sangre por todos lados. Un desastre, porque todo lo colgó, todo lo tiró. Sí, eso pasó. Porque no era a Dios que estaban adorando, porque estaban ellos haciendo cosas indebidas, cosas que no eran agradables delante de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice que estamos en guerra. Cuando nosotros podemos en el mundo espiritual
Si tú sabes, si puedes discernir que esas personas, esas amistades, entonces que quieran hacerte daño, dice que por 7 caminos van a salir. Todo va a ser a favor tuyo. Cuando estamos sometidos a Dios, en intercesión, en clamor, en intercesión. Y no dejar, no desmayar, porque orar, las oraciones sencillas, pues todos oramos de una u otra forma, pero la intercesión, la oración y el clamor. Entonces, la convivencia todos los días nos habla, porque el pleito entre la carne y el espíritu es una guerra que todos los días lo tendremos hasta el fin, hasta que seamos levantada la iglesia o hasta que el Señor nos llame a su presencia. No podemos nosotros. La palabra nos enseña, es unas directrices que nos demuestran de qué forma manifiestan estos dos niños. Es un ejemplo del espíritu y de la carne. Entre Esaú y Jacob nunca habrá convivencia. Mire, la derrota de uno le da la victoria a otro. No pueden estar los dos como cabeza. Cuando uno está por cabeza, el otro está como cola. Cuando el otro está como cola, el otro está como cabeza. No pueden estar los dos en una cúspide, o uno está arriba y el otro está abajo. Cuando uno está arriba es porque se ha fortalecido, y entonces es que tenemos que tener cuidado, porque si nos dejamos dominar de la carne, entonces fácilmente dice que la luz y las tinieblas no tienen convivencia. Donde hay tinieblas, hay ausencia de luz. Pablo utiliza todo esto y dice, qué comunión, qué común unión puede haber entre Satanás y Cristo. ¿Qué común unión puede haber entre la luz y las tinieblas? Entre un inconverso y un creyente. Por eso dice, no se unan. El mundo se quiere unir. Para el enemigo es atractivo. Es un trofeo de guerra. Pero el creyente, aquí nos dice la palabra, el creyente no debe de unirse con personas del mundo, porque viene un infierno a su vida. Lo describe la palabra. Entonces, tenemos tan clara la palabra, cuando somos luz, convertirnos en tinieblas por malas decisiones, por compartir con personas equivocadas. Mire, aquí le dice a Rebeca, no va a haber convivencia ni dentro ni fuera, ni cuando son chicos ni cuando son grandes, porque cuando nacieron uno era de una forma y el otro de otra manera. El natural reflejaba lo distinto que era del otro, y tenemos que tomar en cuenta que vivir en la carne es opuesto a vivir en el espíritu. Ahora, mire, este es un tema muy extenso y profundo, pero podríamos preguntarnos nosotros, pero es que estamos en la carne, vamos a vivir en la carne, pero estamos viviendo aquí, no hemos sido nosotros, no tenemos aureola, no tenemos alas, claro, pero es que depende de mi relación, de mi entrega. Porque mi entrega, a través de la entrega, de la convivencia, del estudio, a través del conocimiento, hermanos, rendirse al conocimiento, rendirse a estudiar, entonces alimentamos el espíritu, viene el discernimiento de la palabra. Cuando en nuestro aposento nosotros vamos a leer, vamos a clamarle al Señor, entonces vemos nosotros que vamos a hacer los principios, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Nos demuestra a nosotros que a través del estudio, de la meditación, no es lo que yo vengo a recibir aquí nada más en el templo, es lo que nosotros apartamos el tiempo en nuestras casas y vamos a meditar y a permitir que Dios nos habla y que Dios nos enseña y que Dios nos guía y nos enseña. Como Pablo dice, yo tengo claro, dice Pablo, en determinado momento que hubo en una iglesia, persona que estaba allí metido en la iglesia, y Pablo dijo, entréguenselo a Satanás, hablando de un cristiano. Así dijo Pablo, entréguenselo a Satanás porque estaba en un pecado terrible. Este hombre se estaba acostando, hablando de uno de los cristianos. Estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, imagínense. Pues en el mundo sí lo hace, pero dice que de la iglesia no lo echaron, sino que lo entregaron para que su alma fuera salva. Porque hablando de personas porque una cosa es recibir, por ejemplo, usted recibe una clase, una enseñanza, pero si no estudia, usted no va a aprobar el examen. Es igual en todas las áreas, en el colegio, en cualquier cosa que usted quiera aprender, en la universidad, en seminarios. Recibo la clase, voy a estudiar,
para poder nosotros reprobar esa materia, para poder ser calificado. Entonces, la palabra nos enseña que al que alimentamos más, ese es el más fuerte en nuestras vidas. Así es como tú y yo nos levantamos. Nos levantamos. Aparte, mire, Satanás escucha. El mundo espiritual tiene una característica que son pacientes. Los demonios son sigilosos como la serpiente. Están horas, horas y horas en un charco de agua colgados en un palo, sin moverse, sin pestañearse, esperando que pase una presa, un cristiano. Porque están viéndole su caminar. ¿Para qué? Porque la serpiente está listo esperando. Puede esperar 1 hora, 2 horas, 3, 1 año, 2 años, años. Mire, el diablo en el mundo espiritual está esa característica que sabe esperar. Dice la Biblia que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Hay cristianos que no les son fáciles, pero cuando el lobo, cuando el animal que va a cazar, que vive de la carne, que mata, que va a cazar, no ataca al primero que ve, jamás, no lo hace. Se va en un lugar alto, observa la manada y van muchos, de antílopes, cebras, y el animal empieza a ver, empieza a observar, que él está caminando chueco, se cansa, va de último, dice, está distraído. Entonces hace una estrategia porque dice, este no puede ir al ritmo de los demás. Entonces cuando el enemigo dice, voy a acercarme a ese que lo veo debilucho, lo veo distraído, lo veo que está haciendo cosas que no tiene que hacer, lo veo que está reunido con aquellos. No, mire, esos son los carnales. Lo que le da fuerza a los demonios en una nación, en un continente, son las personas carnales. Por eso nosotros tenemos que sacudirnos de la carnalidad, porque la carnalidad es la que viene y atrapa a la persona, y luego eso dice que es transmitido. ¿Por qué? Porque son espíritus inmundos que contaminan a las personas que están alrededor donde nosotros estamos. Por eso estaba hablando de la imposición de las manos. Eso es delicado, hermanos. No permita que cualquiera que usted no conoce imponga las manos sobre su vida, porque usted no sabe qué demonios traen esas personas. Es transferible. Tenemos que pelear la buena batalla. Mire, hay tantos temas. Es profundo este tema, pero lo más básico estamos viendo, lo más básico. Nosotros tenemos que ser determinantes. Debemos de vivir sometidos al Espíritu. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser determinante, vivir bajo tu Espíritu, bajo tu dirección, para poder obtener la bendición de Dios. Isaac cambió su casa cuando este hombre oró. Hay cosas en las cuales tenemos que tomar